Amén. Hoy vamos a estar hablando de la locura de la cruz. La locura de la cruz. Amén. Y vamos a leer rápidamente, si esto funciona. Qué bueno. Tecnología, gloria a Dios. En Deuteronomio 21 y 23 estoy leyendo una traducción un poco diferente. Esa es la nueva traducción viviente. Y dice, esta es la ley de Moisés, hermanos. Este es como parte del fundamento del antiguo Israel, sus leyes y los mandatos que recibió Moisés directamente del dedo de Dios. Amén. En el monte Sinaí. Y allí está escrito allí en Deuteronomio 21 y 23, el cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día. ¿Por qué? Porque todo el que ha sido colgado es maldito a los ojos de Dios. Pero servimos a Jesús, quien fue crucificado en un poste de madera, en una cruz de madera. Entonces, ¿cómo cuadramos lo que dice la ley de Moisés con nuestra creencia cristiana? Que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Amén. Señor, ayúdanos esta mañana a entender tu palabra. Señor, unge mis labios. Señor, dame sabiduría para comunicar lo que me ha dado esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano, en la presencia del Señor. Amén. Hoy voy a repasar un poquito que la semana pasada empezamos una serie hablando de nuestros valores fundamentales aquí en esta iglesia, porque tenemos valores, tenemos una cultura que queremos desarrollar, porque no solo queremos ser una iglesia grande, queremos ser una iglesia sana. Amén. Porque una madre, si ella quiere dar la luz a los niños, tiene que estar sana, ¿sí o no? Amén. Hermana Gabriela sabe bien. Amén. Necesitamos madres sanas si queremos reproducir. Y la iglesia no puede reproducir si no esté sano o sana. Amén. Entonces estos valores fundamentales nos van a ayudar, nos van a impulsar y mantener nuestra salud dentro de la iglesia también. Amén, porque necesitamos ser una iglesia donde la gente puede sanarse, puede salvarse, puede ser librado de todo tipo de opresión. Amén. Y eso no va a pasar si no somos bien de salud. Amén. Amén. Entonces hablamos la semana pasada de nuestra misión, amar a Dios, amar unos y otros, crecer en la verdad y vivir con propósito. Y dijimos que esta iglesia existe para proclamar el evangelio a todos los pueblos, hacer discípulos y enviar ministros para que Dios sea glorificado y su reino se multiplique en Sevilla, Andalucía y más allá. Y finalmente hablamos de nuestro lema, la iglesia donde Dios está presente. Y la semana pasada hablamos de comunidad. La importancia de comunidad es un valor fundamental para Esperanza Viva. Pero hoy estamos empezando, podemos decir, con la base. Y este valor fundamental es Cristo y la cruz. Cristo y la cruz. Hermanos, lo que predicamos, enseñamos y hacemos comienza y termina con Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Creemos en Jesucristo, no hay otro. Y esta es la base de nuestra fe. Cristo y la cruz. Entonces hoy yo quiero hablar un poquito sobre la cruz y la importancia de la cruz y por qué llamo este mensaje la locura de la cruz. Mira, hemos leído de la Biblia, amén, pero ahora vamos a leer algo de la antigua Grecia sobre
un consejo que un oráculo dio a un pagano, la esposa cristiana de un pagano. Entonces, era una mujer que se convirtió a cristianismo temprano, 200 años más o menos. No sé a qué año es eso. Yo creo que es 200 años más o menos después de Cristo, o quizás más temprano aún. Y el esposo pagano estaba pidiendo consejo del oráculo y sabe que eran los oráculos. Se creía los griegos que los oráculos eran portales a través de los cuales los dioses se comunicaban directamente con la gente. Era su tipo de profeta, es decir. Y mire que dijo este oráculo sobre Cristo. Y el consejo que le dio a este hombre sobre su esposa, que ella continúe como le plazca, persistiendo en sus vanos delirios y lamentando en cánticos a un Dios que murió en delirios, que fue condenado por jueces cuyo veredicto fue justo y ejecutado en la flor de la vida con la peor de las muertes, una muerte apretada con hierro. Está hablando de la cruz, hermanos. El cristianismo, tenemos que entender algo. El cristianismo nació en el mundo mediterráneo. Es más fácil entenderlo aquí en España que en los Estados Unidos. Cuesta mucho más enseñarlo a los estadounidenses que piensan que todo el mundo es barbacoa y pirotécnicos y tejas. Amén. Aquí tenemos una idea mejor de lo que es el mundo mediterráneo porque estamos en ello. ¿Ok? Pero cristianismo, la cuna de cristianismo era desde España en el oeste hasta Irak en el este, desde el Reino Unido en el norte hasta el norte de África en el sur. Esta era la cuna de cristianismo y esta región estaba gobernada por el Imperio Romano y su ejército. Fin. Ellos promulgaban las leyes, elegían a los líderes y ejecutaban los juicios. Sin cuestión, los romanos gobernaban con férrea autoridad y autoridad era incuestionable en aquel entonces. En el mundo mediterráneo era la bestia de Roma y Roma era como Dios. Tenía todo el poder. A excepción del pueblo judío, número 2, la cultura griega era la cultura común. Interesante que los romanos adaptaron la cultura griega. Es decir, griego era el idioma común durante este tiempo. Es por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego y no en latín. Más tarde lo escribieron en latín, pero inicialmente en griego. Porque los romanos tenían mucho respeto a los griegos. La filosofía, la sabiduría eran muy valorados. Pensamos en Platón, Sócrates, Aristóteles. Es difícil decir sus nombres en español. Pero los filosofadores y la cultura griega y romana era politeísta. Es decir, tenían muchos dioses. Era una religión compartida por los romanos también. De hecho, tienen los mismos dioses, pero con diferentes nombres. Y sacamos los nombres de nuestra semana de los nombres de los dioses romanos. Amén. 3. El judaísmo era una religión floreciente. No pensamos así, pensamos que el judaísmo era algo casi muriendo en este tiempo, pero no. Tanto dentro como fuera de Israel, el judaísmo estaba creciendo en el mundo.
Obviamente, el judaísmo es la religión de los judíos, el pueblo de Israel. Y se estima que unos 5 millones de judíos vivían en la zona mediterránea durante esta época. 2 millones dentro de Israel y 3 millones en el resto del imperio romano. Es decir, habían más judíos afuera de Israel que dentro durante este tiempo. Es por eso encontramos sinagogas en todas las partes de la área mediterránea. Judaísmo era una religión floreciente, hermanos. Y los judíos eran la única religión unicitaria del mundo en esta época. La única religión unicitaria. Tenemos que recordar que este es antes del nacimiento del cristianismo, que tiene un solo Dios. Amén. Y es antes del Islam. Islam nació 600 años después del cristianismo. No había otra religión unicitaria que creía que solo era un Dios. Este era muy extraño en este tiempo y por esta razón a los judíos se les llamaba ateos. Porque creían en solo un Dios. ¡Qué locura! Simples que creen que solo hay un Dios son ateos porque negaban a los demás. Ahora nuestra definición de ateo ha cambiado un poquito. No somos ateos, somos cristianos, obviamente, porque creemos que solo hay un Dios y eso es lo que la Biblia enseña. Jehová, nuestro Dios, uno es. Gloria al nombre del Señor. Pero tanto los griegos como los romanos respetaban al judaísmo por su antigüedad y consideraban a los judíos una cultura verdaderamente independiente. Es decir, ellos podían practicar el sábado y todo eso porque tenían el respeto de los romanos por la antigüedad de su religión. Era una religión muy respetada, el judaísmo. Y por lo tanto, encontramos en el mundo antiguo, durante el tiempo de la iglesia primitiva, dos culturas principales: judíos y griegos. Judíos y gentiles. ¿Sabe qué es un gentil? Nosotros. Amén. Si no tenemos judío aquí, todos los demás, es decir, el pueblo de Israel y todos los demás, eran las dos culturas del mundo mediterráneo. Y las personas de las que dieron testimonio, los primeros cristianos, pertenecían a uno de esos dos tipos de personas. ¿Estoy hablando con un judío o estoy hablando con un gentil? No hay otra opción, culturalmente hablando. Ahora, podemos entender mejor las palabras de Pedro en 1 de Corintios 17 y 18, porque él está dirigiéndose a esos dos culturas y él escribió: pues no me envió Cristo a bautizar. Ese no significa que él no bautizó a la gente, ¿okay? Él está haciendo una comparación, hermanos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, no con logos, no con la sabiduría de los griegos, para que no se haga vana la cruz de Cristo, es decir, para que no sea vacía su poder, el poder de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salven, a los que se salven, eso es a nosotros aquí en Esperanza Viva, es poder, es dunamis, la misma palabra que se usa en Hechos 2 explicando el Espíritu Santo y el poder de Dios.
Pero esta palabra locura viene del griego moría, es decir, es tanto necio, morónico la cruz. Esa es la palabra que Pablo usó. Lo positivo de eso para el cristiano, para Pablo, el mensaje de la cruz era el poder de Dios a la salvación. Gloria al nombre del Señor. Pero lo negativo, hermanos, es para los judíos, los griegos incrédulos. El mensaje de la cruz era necio e imbécil. Tanto los judíos como los griegos preferían la sabiduría de sus propias palabras, de logos, al mensaje de Dios, al mensaje de la cruz, hermanos. Sin embargo, Pablo dice que predicar el evangelio con sabiduría humana lo vaciaría literalmente de su poder. Hermanos, no podemos vaciar el poder de la cruz mezclándolo, adulterándolo con ideas humanas, hermano. No, vamos a predicarlo tal como es en la escritura. Vamos a proclamar la verdad de la cruz, el sacrificio sangriento de nuestro Señor Jesús, porque nos salva su sangre. Pero nuestra percepción es que los primeros cristianos, la iglesia primitiva, nunca encontraron resistencia al predicar a Jesús, salvo la persecución física. Pero esa no es la verdad. Pensamos que ellos saltaron de nube tras nube en los cielos predicando el evangelio y no encontraron ninguna resistencia. Pero la verdad, hermanos, es la opinión predominante era que su mensaje era estúpido e insensato. Me suena de hoy un poquito. ¿Crees en Dios? Yo creo en cosas que puedo tocar. Bueno, entonces ¿no crees en amor? No, yo amo. Esas son químicas en mi mente. De verdad. Ok. Dile a tu esposa y ver cómo sale eso. No, entendemos que hay más allá del materialismo, hermanos. Que hay algo espiritual en este mundo obrando. Aunque el cristianismo apenas comenzaba, Dios plantó su iglesia en condiciones adversas y difíciles. Las cosas no eran pristinas ni perfectas, pero aún así la iglesia primitiva prosperó. Mira lo que dice Hechos. Y crecía la palabra del Señor. Interesante que la palabra crecía. Y el número de los discípulos, no solo creyentes, discípulos, personas con disciplina. Hermanos, gloria a Dios, se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes. Amén, esa es una profecía para nosotros aquí en Sevilla. Eran sacerdotes judíos, pero yo voy a decir que los sacerdotes católicos van a llegar a nuestra iglesia. Amén. Y vamos a ver conversiones de iglesias completas en Sevilla. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El pueblo de Dios prospera, hermanos, en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender de Él, de Dios. Porque confiamos en el poder de su Espíritu y no en nuestra propia sabiduría y nuestras propias habilidades. Es porque aprendemos, tenemos que depender de Dios. Yo no tengo opción. Dios me va a sanar, Dios me va a levantar de esa cama o me muera aquí. Y aprendemos, hay que depender de Dios. Y yo no tengo el poder. Yo no tengo la habilidad.
Entonces, no debemos rendirnos, hermanos, porque cuando Dios puso su Espíritu en ti, si has recibido el don del Espíritu Santo, te equipó para soportar momentos difíciles, hermanos. La Biblia dice, el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Hermanos, si tenemos a Jesús, tenemos a todo lo que necesitamos para conquistar las pruebas y dificultades de la vida. No hace falta conseguir más, hermanos. Ya tenemos Jesús. Ya tenemos todo lo que necesitamos. La gente consideraba que el mensaje de la cruz era imbécil, estúpido, insensato, porque Jesús fue crucificado. ¿Dónde está eso? La crucifixión. Ahora hablamos un poquito de la crucifixión. El mejor paralelo moderno a la crucifixión es la pena de muerte, que en España, abolida en la ley civil en 1995, en la ley militar en 2015. Abolaron como la ley de la pena de muerte. Pero vamos a imaginar algo para ponernos en los zapatos de los primeros cristianos. Imaginen si Jesús hubiera venido hoy y su muerte hubiera sido por inyección letal. Por inyección letal. Sería difícil argumentar que Él era el Salvador del mundo, ¿sí o no? Ahora entendemos un poquito de su situación anterior. La iglesia primitiva estaban lidiando con eso. Él murió por inyección letal. Él es el Salvador del mundo, ¿en serio? Porque la crucifixión, los romanos usaban la crucifixión porque era un elemento disuasorio eficaz contra el crimen y los criminales peligrosos. Por ejemplo, vemos en las Escrituras el ladrón en la cruz con Cristo. Era ladrón de verdad. Era un castigo político y militar, hermanos. También la víctima desnuda era exhibida públicamente, representando su humillación total. Hermanos, Jesús no tenía como un delantal allí. Él estaba desnudo a frente de su mamá María. Qué horrible la humillación de la cruz. Con frecuencia sus víctimas nunca eran enterradas. Se dejaban restos físicos a aves y animales. Recordamos las palabras de Deuteronomio. No puede dejarlo colgado todo el día. Hay que enterrarlo el mismo día. Pero en la crucifixión nunca eran enterradas. La crucifixión se usaba con mayor frecuencia con esclavos y ocurría con mucha más frecuencia de la que nos gustaría creer. Un esclavo en antigua Roma escribió una carta a un ser querido diciendo eso: sé que la cruz será mi tumba. Allí estaban mis antepasados, mi padre, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. Están allí en la cruz. Ahora entendemos más lo que Pablo escribió sobre Cristo en Filipenses, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Literalmente el griego leía esclavo. Ahora no necesitamos pensar por qué él era crucificado, porque él era esclavo,
tomó la forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y qué es ese nombre, hermanos? Es el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Nuestro Salvador Jesús murió una muerte reservada para esclavos, asesinos y criminales, pero nunca pecó, hermanos. Fue sangrienta, fue vergonzosa, fue horrible, pero por eso lo hizo, para que tuviéramos perdón de pecados por su sangre. Lo hizo para que tuviéramos vida abundante, hermanos. Lo hizo porque nos amaba a ti y a mí. La Biblia dice: mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice: Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo se entregó a sí mismo por ti, hermano. No podemos dejar de predicar el poder y la locura de la cruz del Calvario, hermanos. Es nuestra vida, es el poder de la salvación. Y en esta iglesia vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos a predicar la cruz, y después de predicar la cruz vamos a predicarlo más. Porque el mensaje de la cruz salva. 1 de Corintios. Aquí. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales del cielo. Es decir, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Yo sé que soy loco. Yo soy loco por Jesús, hermanos, y estoy predicando una locura, pero no me importa, porque esa locura ha salvado mi vida. Me ha liberado del alcoholismo, hermanos, y la adicción. Es la locura de la cruz, hermanos. Los judíos querían una señal, una prueba tangible de que Jesús era el Mesías. Por ejemplo, ellos querían un movimiento político o militar, y hay muchos que pasan por la iglesia hoy o pasan por, no sé, YouTube o algo, buscando una señal física antes de creer. Pero si quieres ver las señales, hay que creer, y después veréis las señales. El hecho de que Jesús no produjera este tipo de señal se convirtió en un tropiezo, un escándalo para los judíos. Ellos preguntaron: ¿cómo puede ser el Mesías, el Cristo, el Hijo profetizado en el libro de Isaías? Puede ser el Mesías si no logró restaurar la nación de Israel. Si todavía estamos bajo la esclavitud de los romanos. Y de hecho la ley proclama que Moisés está maldito. La ley de Moisés proclama que Jesús está maldito por Dios porque fue crucificado. Pero Pablo y los demás apóstoles decidieron: no vamos a cambiar el mensaje. No vamos a cambiar este mensaje. Vamos a predicar a Cristo crucificado. No vamos a regresar a la sinagoga y predicar que Jesús no era el Mesías. No.
vamos a predicar la cruz del Calvario. Los griegos querían que Jesús encajara en su filosofía. ¿Cómo puedo creer en un hijo de Dios que no pudo ayudarse a sí mismo en su momento de mayor necesidad? Y ahora quiere que yo tome la mía, que yo debo llevar a mi cruz ahora mismo. ¿En serio? No, gracias. Yo voy a quedarme con Sócrates, amén, y Platón. Porque en la cultura griega tenían héroes mitológicos griegos que ascendieron de mortales a la divinidad. Habían muchos, hermanos. Ese no era algo raro en su cultura. Esta idea no era radical, es decir, pero esos héroes lo hicieron mediante grandes actos de valor o astucia. Pero Jesús lo hizo mediante la humillación de la muerte de un esclavo. Es otra manera pasar a la divinidad y recibir la glorificación y exaltación de Dios. Los griegos decían es una locura. Pero la respuesta de Pablo y la de nuestros antepasados cristianos fue: predicamos a Cristo crucificado. Y eso es lo que vamos a seguir predicando aquí en esta iglesia hasta Cristo venga. Amén. El cristianismo no comienza con un ejercicio intelectual, hermanos. Comienza con la fe. Con la fe en Jesucristo. Pablo concluye en 1 Corintios 1:25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, nuestra confianza está en la sabiduría y la obra de Dios, no en la del hombre, hermanos. No podemos experimentar el perdón si antes acercarnos a los pies de la cruz y arrepentirnos por nuestros pecados y ser bautizados en el nombre de Él quien fue crucificado, el nombre de Jesús. Porque ese nombre es sobre todo nombre. Y no hay otro nombre bajo el cielo que trae la salvación, hermanos. No podemos ser llenos de su Espíritu Santo hasta que hayamos visitado primeramente la cruz. Y hay muchos que no quieren visitar a la cruz porque la cruz es fea, sangrienta. Y no queremos morir. El sacrificio, hermanos, es feo, sangriente. No queremos morir. Pero si queremos ser salvos, hay que pasar por la cruz y morir a su propia voluntad y recibir la salvación y la vida que viene a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a saltar algunas cositas. Amén. No podemos suavizar las asperezas de la cruz, hermanos. Hay muchas iglesias hoy, no estoy intentando criticar, pero ellos han eliminado de su mensaje la sangre de la cruz. Solamos en la iglesia donde yo crecí, solamos cantar de la sangre de la cruz cada culto. Siempre estábamos cantando de la sangre de Cristo, de la sangre de la cruz. Y seguramente la gente entraba y pensaba: ¿aquí cantan de sangre? Me voy. Adiós. Son locos aquí, cantando y adorando a un hombre y su sangre. Pero hermanos, tenemos que recordar que es la sangre de Jesús
que nos perdona, que nos limpia de nuestros pecados. En unos momentos vamos a tomar la Santa Cena y vamos a tomar el zumo, el símbolo del vino, y vamos a recordar la sangre de la cruz, porque es esa sangre que es el nuevo pacto, es esa sangre que nos salva, hermanos. Y no podemos quitar del mensaje la sangre de Cristo. No podemos recibir salvación diciendo: Señor, te acepto. Lo siento, ese no es arrepentimiento. No estoy intentando criticar, pero aceptar. Yo entiendo la idea, pero tenemos que morir y ahora estamos aceptando. Y es por eso hay cristianos en el mundo que andan así, dirigidos por sus maestros demoníacos, adictos. No tienen libertad porque nunca han muerto a los pies de cruz. Nunca han muerto y se han enterrado en las aguas del bautismo y todavía andan esclavizados así. Es por eso tenemos que morir. Si yo muero, mi maestro no tiene poder sobre mí. Si estoy enterrado en las aguas del bautismo, mi maestro anterior, el enemigo, Satanás, ya no tiene poder sobre mí, porque he muerto en las aguas. Me he enterrado en las aguas y ahora soy libre. Soy nueva criatura en Cristo Jesús, hermanos. No podemos suavizar la mensaje del cruz. Jesús dijo: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Si nos ofendemos ante la cruz, nos será imposible seguir a Jesús. Yo voy a decir algo y estoy terminando. Si hermano César quiere venir y dar esperanza a la gente. Amén. La cruz siempre va a traer ofensa. Siempre va a traer ofensa. ¿Por qué estás en culto hoy? ¿Por qué no viene conmigo a la playa? ¿Por qué no? Tenemos un cumple. No me voy a culto antes. Es importante. Yo quiero estar en culto. Yo quiero estar adorando con el pueblo de Dios. Pero ¿por qué? Por este hombre que murió hace 2000 años, este hombre del Medio Oriente. ¿En serio? Siempre va a traer ofensa. Y lo que yo encuentro muy interesante es que antes de convertirme y antes de seguir a Cristo con todo mi corazón, esa gente que me habla así, o me hablaba, ahora no están en mi vida, pero me hablaba así, no tenían problema cuando yo fui un pésimo borracho. No me hablaban nada de eso. Estoy pasando por las discotecas, estoy bebiendo y gastando todo mi dinero del mes en una noche. Necesitamos más cervezas. Yo. Y ahora no tengo dinero. Está bien, pero ¿por qué estás en culto? Es un poco fanático, ¿no? Cada semana vas a culto. Un poco fanático. La cruz siempre va a traer ofensa. Siempre va a traer ofensa. Pero esta cruz, esta ofensa, se ha revelado como el centro del evangelio. Por lo tanto, yo no voy a negar la cruz, sino voy a abrazar a la cruz. Voy a apreciar la cruz, voy a amar, yo voy a aferrarme a ella, porque la cruz es mi vida. Pero pastor, ¿cómo sobrevivieron los primeros cristianos a un entorno tan difícil? Yo quiero compartir que tenían dos convicciones principales. Y esos
convicciones formaron el núcleo de su fe y también deberían formar el núcleo de nuestra fe. Primeramente, su primera convicción: Jesús es el Señor. Ese era blasfemo a los judíos, porque dar el título de Señor a alguien afuera de Jehová es hacerlo un Dios. Y entonces, al decir Jesús es el Señor, ellos dijeron Jesús es Dios. Esa es la proclamación que tenemos hoy en día. Jesús es Dios. Jesús es el Señor. La Biblia dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Si Jesús fue el Hijo crucificado de Dios, pero no solo fue crucificado, sino que resucitó. Es decir, Él volvió a la vida. No solo, hermanos, resucitó, Él fue exaltado. Jesús no pasó a una forma de existencia menos poderosa, hermanos, sino a una más poderosa. Es decir, Jesús está más vivo ahora que antes. Él no solo es un hombre, Él es el Dios omnipotente, exaltado y glorificado en los cielos y en la tierra. Entonces vamos a declarar Jesús crucificado, resucitado de entre los muertos. Y número 2, pónganse de pie conmigo. Ellos creían, Cristo está ahora en nosotros. Él está vivo, pero también yo estoy vivo. Yo comparto la vida de Cristo. Yo comparto la vida de Dios porque Cristo está en mí. Pablo dijo, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El mecanismo para esta morada en nosotros es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora cada creyente puede compartir la vida de Jesucristo. Cada creyente puede convertirse en un hijo, una hija de Dios. Y ellos lo conocían porque eran evidencia. Antes eran pecadores, politeístas, pero ahora ellos tenían poderes. Ellos podían hablar en otras lenguas. Ellos podían imponer sus manos sobre los enfermos y se sanaron. Ellos podían profetizar. Ellos tenían dones sobrenaturales y ellos daban cuenta que algo ha pasado en mí. Hay realmente una vida más allá de esta vida, y este Cristo que fue crucificado con la muerte de un esclavo se resucitó y ahora Él vive dentro de mí y me ha dado esta vida eterna. Hermanos, este sigue siendo la promesa de la cruz, que podemos recibir el perdón de los pecados y podemos recibir la vida eterna.